Aquella noche sonó mi móvil. Sofía, ¿qué está pasando? La voz de mi cuñada era fría y temblorosa. Era Elena, la esposa del hermano mayor de mi marido. Mamá no ha recibido su dinero este mes. ¿Es verdad que has cortado la ayuda? Sí, la he cortado. Aunque mi voz también temblaba, respondí con firmeza. ¿Estás loca? ¿Sabes que mamá está desesperada? Hazle una transferencia ahora mismo. No pude responder a sus gritos al otro lado de la línea, aunque no tenía nada que ocultar. Es que el peso de los 1.000 euros mensuales, que había estado soportando sola durante 2 años, de repente se me hizo insoportable. Sofía, eres una nuera terrible. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero ellos no sabían. No sabían por qué había tomado esa decisión y qué verdad se escondía detrás de ella. Vuestra suscripción y vuestros me gusta nos dan la fuerza para crear más historias. ¿Cómo estáis? Me llamo Sofía García, tengo 35 años y esto ocurrió en el primer trimestre de 2024. Han pasado 2 años desde que falleció mi suegro. Sin embargo, mi marido y yo seguíamos muy ocupados cuidando de mi suegra. Le dábamos 1.000 euros mensuales para sus gastos, además de pagar las facturas del hospital y contribuir en diversas ocasiones familiares. Como soy gerente de contabilidad, nuestra situación económica es relativamente cómoda, pero no es fácil que solo 2 personas trabajen para mantener a 3 familias. Pero había algo extraño. Mi suegra siempre hablaba de su hijo mayor. Cada vez que la visitábamos, decía: «Es que el primogénito es otra cosa. ¡Qué buen hijo! Javier es el que más se acuerda de mí». Lo decía a pesar de que éramos nosotros quienes le dábamos el dinero y la llevábamos al hospital. Al principio no le di importancia. Muchas madres tienen favoritismo por sus hijos mayores. Aquel día no fue diferente. Al volver del trabajo, mientras preparaba la cena, vi a mi marido, Mateo, mirando su móvil con el rostro pálido. «¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?», le pregunté. Me pasó su teléfono. Había un mensaje de texto. Una notificación del vencimiento de los intereses de un préstamo de una aplicación de préstamos online. Mi mente se quedó en blanco. Con nuestra situación financiera, no teníamos motivos para pedir dinero a ese tipo de aplicaciones. «Cariño, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes una deuda?». Mateo bajó la cabeza y no pudo hablar. Le insistí varias veces hasta que respondió: «Es que la factura del hospital de mamá fue más alta de lo que esperaba. Y además tenía que completar su asignación. Nos quedamos un poco cortos de sueldo, así que pedí un pequeño préstamo». Al oír eso, sentí como si me estrujaran el corazón. Ganábamos lo suficiente, así que era extraño que tuviéramos que endeudarnos por tantos gastos. Llevo un registro estricto de todos nuestros gastos en una hoja de cálculo, por lo que no entendía a dónde iba el dinero. «¿Cuánto fue la factura del hospital?». «Era solo una revisión rutinaria, ¿no? Eso lo cubre la seguridad social y el seguro privado. A lo mejor le hicieron muchas pruebas». «Lo siento, Sofía». Mateo no paraba de disculparse, pero algo no cuadraba. Mi suegra no tenía ninguna enfermedad grave, y era imposible gastar tanto en una simple revisión. Esa noche fuimos a visitar a mi suegra a su casa en Sevilla. Al abrir la puerta, oí risas en el salón. Mi cuñado y su mujer también estaban allí. Cuando entramos, mi suegra dijo con una gran sonrisa: «Anda, ya está aquí mi Javier. El primogénito es otra cosa». Javier llevaba una bolsa de una marca cara y parecía muy satisfecho consigo mismo. Mi suegra no paraba de darle las gracias al recibirla. «Mamá, dicen que esto es muy bueno para la salud, así que te lo he comprado. Es un poco caro, pero tu salud es lo más importante». «Gracias, Javier. Qué suerte tengo de tener un hijo como tú». En ese momento mi suegra miró a Mateo y le dijo con frialdad: «Mateo, deberías aprender de tu hermano. Mira qué buen hijo es». Fue entonces cuando me di cuenta de que algo iba realmente mal. Nosotros le dábamos 1,000 euros todos los meses, y cuando mi cuñado le traía un regalo de vez en cuando, parecía que él era el más generoso. Lo más extraño era mi cuñada, Elena. Su mirada hacia mí había cambiado. Era fría, como si estuviera calculando algo. De repente, Javier le dijo a Mateo: «Mateo, he notado que mamá está un poco más delicada últimamente. Los gastos del hospital están aumentando». «Javier, sabes que nosotros nos encargamos de eso, ¿no?», respondió Mateo. «Ah, sí, pero parece que no es suficiente». «Eso dice mamá».
Al oír eso, sentí un escalofrío. ¿Insuficiente? Le dábamos 1.000 euros al mes y decían que no era suficiente. De vuelta a casa, hablé seriamente con Mateo. Saqué nuestra hoja de cálculo de presupuesto y le mostré la lista de nuestros gastos de los últimos 2 años. Cariño, el dinero que le hemos dado a tu madre suma ya 24.000 euros. Si incluimos el hospital y los regalos en ocasiones especiales, llega a casi 30.000 euros, y dice que no es suficiente. Es mucho dinero, más que de sobra para una persona que vive sola. Mateo solo daba excusas. Pero yo ya estaba segura de que había una fuga de dinero en alguna parte, y temía que el agujero fuera más grande de lo que imaginaba. No pude dormir esa noche. Los números daban vueltas en mi cabeza. El dinero que dábamos, las supuestas facturas del hospital y la repentina aparición de la deuda con la aplicación de préstamos. Había piezas del rompecabezas que no encajaban. A la mañana siguiente, después de que Mateo se fuera a trabajar, volví a abrir nuestra hoja de cálculo. Revisé los gastos de los últimos 2 años, uno por uno. Una asignación de 1.000 euros al mes, un promedio de 250 euros para el hospital. Incluyendo el dinero extra para Navidad y cumpleaños, gastábamos casi 1.500 euros al mes. Gastamos todo esto, y todavía no es suficiente. Por eso nos endeudamos, susurré mientras tecleaba en la calculadora. De repente, sentí un escalofrío. Se me ocurrió que quizás el dinero que dábamos no iba solo a mi suegra. Recordé lo que dijo Mateo. Tenía que completar la asignación de mamá. La palabra completar o ajustar era extraña, como si estuviera cubriendo una cantidad fija. De repente, sonó mi móvil. Era mi suegra. Sofía, ven esta noche, tenemos que hablar. Su voz era más fría de lo habitual. Tuve el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Cuando llegué a casa de mi suegra esa noche, la tensión era palpable. Mi cuñado y mi cuñada también estaban allí. Y todos me miraban mal, como si fuera una criminal. Mi suegra me hizo sentar en el sofá del salón y fue directa al grano. Sofía, parece que se te da muy bien hacer cuentas ahora. Mamá, ¿a qué se refiere? Mateo me ha comentado algo sobre el dinero, que le parece que me dais demasiado. Me quedé helada. No podía creer que Mateo le hubiera dicho eso a su madre. Yo solo le había dicho que necesitábamos revisar los recibos, no para reducir la cantidad. Mamá, no es eso. Es que también pensamos en nuestra situación financiera. ¿Qué situación? Sé que los dos ganáis mucho dinero. Elena intervino. Mamá tiene razón. ¿Crees que no sabemos cuánto ganas, Sofía? Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo sabían mi sueldo? Se lo habría dicho Mateo. Elena, ¿cómo sabes lo que gano? Nos lo dijo Mateo. Dijo que tienes un buen sueldo y grandes bonificaciones. En ese momento, sentí una profunda traición. Mateo había revelado mi información personal a su familia. Yo, en cambio, nunca había oído cuánto ganaba mi cuñado o cuánto ingresaba Elena. Mi suegra continuó. Sofía, ¿sabes cuánta ayuda has recibido de esta familia desde que te casaste? Mamá, cuando comprasteis el coche, Mateo y yo os ayudamos. Cuando pagasteis la entrada de vuestra casa, os ayudamos. ¿Y ahora me vas a reducir la ayuda? Estuve a punto de explotar de rabia. La ayuda que nos dieron cuando compramos el coche fueron 500 euros. Y la entrada de la casa la conseguimos con un préstamo bancario. No entendía a qué tipo de ayuda se refería. Javier habló. Sofía, ¿crees que mamá es rica? Desde que murió papá, no sabes lo difícil que lo ha pasado. Javier, por eso le damos dinero todos los meses. ¿Esa miseria que le dais cada mes? Temblé de ira ante sus palabras. ¿Miseria? 1,000 euros al mes era una miseria? Si para usted es una miseria, Javier, ¿cuánto le da usted? De repente, se hizo el silencio en el salón. Javier y Elena se miraron. Finalmente, Javier dijo, nosotros ayudamos a mamá de otra manera. De otra manera, la acompañamos al hospital y nos ocupamos de otras cosas que necesita. No podía creerlo. Nosotros también la llevábamos al hospital. De hecho, íbamos más a menudo. Entonces, ¿cuánto dinero en efectivo le dais? Sofía, gritó de repente mi suegra. No tienes derecho a meterte en cómo se maneja el dinero en esta familia. No es asunto tuyo. En ese momento me di cuenta de que ocultaban un gran secreto. Si Javier también daba una cantidad equivalente a la nuestra,
no tendría por qué ocultarlo. Al llegar a casa, me enfrenté a Mateo. Cariño, ¿por qué le contaste a tu hermano mi sueldo? Porque me preguntó. ¿Y por qué te iba a preguntar? ¿Y qué ayuda dice tu madre que recibimos? Mateo no sabía qué decir. Solo repetía lo siento, pero ya no me convencían sus disculpas. Al día siguiente, mi decisión estaba tomada. Descubriría toda la verdad. Averiguaría a dónde iba el dinero que le dábamos a mi suegra y cuánto daban realmente sus otros hijos. Durante la comida llamé a Miguel, un amigo de Mateo que trabaja como contable. Miguel, quería preguntarte algo sobre la ayuda económica a los suegros. Claro, ¿qué pasa? ¿Es normal? ¿Cómo se lo reparten los hermanos? ¿Es normal que solo nosotros demos 1.000 euros al mes? 1.000 euros al mes. ¿Vosotros solos? La reacción de Miguel fue reveladora. Sí. ¿Por qué, Sofía? Es demasiado. Normalmente, los hermanos se lo reparten. ¿Y los demás? Entre los que conozco, si son 2 hermanos, se turnan cada mes o dan 300 o 400 euros cada uno. Así funciona. Confirmado. Algo iba muy mal. Al volver del trabajo, mi suegra volvió a llamar. Sofía, mañana voy al hospital. Acompáñame. Claro, mamá. ¿A qué hora? Nos vemos a las 10 de la mañana. Trae dinero para pagar. Supe que esta era mi oportunidad para ver los recibos reales del hospital. Al día siguiente, la acompañé. Era una revisión rutinaria y el médico no encontró ninguna enfermedad grave. Pero me sorprendió la factura. Solo 60 euros a pagar, ya que estaba cubierto por la seguridad social y tenía descuento de jubilada. Prácticamente no tenía que pagar nada de su bolsillo. Mamá, ¿esta es toda la factura? Sí. ¿Y por qué? Mateo dijo que los gastos del hospital eran muy altos. En ese momento vi cómo cambiaba la expresión de mi suegra. Parecía que ocultaba algo. Ah, es que me hicieron otras pruebas. Pero para mí estaba claro lo que había visto. Vi la cantidad en el recibo y supe que lo que decía Mateo sobre las grandes facturas del hospital era mentira. Esa noche me enfrenté a Mateo. Cariño, hoy he acompañado a tu madre al hospital. Oh, ¿cómo está? Dice el médico que está sana. Pero, ¿sabes qué? La factura solo ha sido de 60 euros. Mateo se puso pálido. Ah, bueno, hoy solo era una revisión sencilla. Cariño, sé sincero conmigo. ¿A dónde fue realmente el dinero que dijiste que era para el hospital? Sofía, antes de que nuestra familia se rompa del todo, dime la verdad. Fue entonces cuando Mateo confesó, y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Sofía, la verdad es que Javier solo le da a mamá 200 euros al mes. ¿Qué? Y nos lo cargaron todo a nosotros. La asignación, la comida, el hospital, todo. Sentí que el mundo se me venía encima. Por eso, mientras nosotros dábamos miles, mi cuñado solo aportaba una miseria. Por eso nos habían tomado por tontos. Lo siento, Sofía. Es que Javier es el primogénito y dice que le duele el orgullo que los demás sepan que no puede dar más. ¿Orgullo? ¿Qué me importaba a mí su orgullo mientras nosotros nos ahogábamos en deudas? Mateo lloraba y solo decía lo siento, pero en lugar de pena, sentía más rabia por no habérmelo dicho antes. ¿Tu madre lo sabe? Creo que no. ¿Cómo no lo va a saber si es ella quien recibe el dinero? Mateo dudó antes de soltar una revelación aún más sorprendente. La verdad es que es Elena quien gestiona el dinero de mamá. ¿Qué? Tiene la tarjeta de mamá y es ella quien le da la asignación. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. Era Elena quien controlaba el dinero de mi suegra. Eso significaba que todo el dinero que dábamos pasaba también por sus manos. ¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero le llega íntegro a mamá? Es imposible que Elena haga eso. Cariño, mira nuestra situación. ¿No te das cuenta de que algo va muy mal? Esa noche no pude dormir. Los números no paraban de dar vueltas en mi cabeza. Casi 30.000 euros que habíamos dado en 2 años, y dudaba que se hubieran utilizado realmente para mi suegra. Al día siguiente, durante la comida, busqué en internet. Ayuda económica a los padres, reparto de gastos entre hermanos. Descubrí la verdad. Normalmente, la ayuda se divide a partes iguales o según la capacidad económica de cada hermano. Era raro que una sola familia cargara con todo. Por la noche le dije a Mateo, cariño, mañana vamos a ver a tu madre para aclarar las cosas con Elena. Sofía, ¿no podemos dejarlo pasar?
No, no podemos. Nuestras finanzas están destrozadas. Incluso pediste un préstamo online. Esto es grave. Mateo no quería, pero yo ya no podía más. A la noche siguiente, fuimos a casa de mi madre. Casualmente, Javier y Elena también estaban allí. Me armé de valor y hablé. Mamá, espero que a partir de ahora la asignación se reparta a partes iguales entre los hermanos de Mateo. Es demasiado pesado si solo lo asumimos nosotros. Sería mejor que Javier también participara. El salón pareció congelarse. Javier se levantó, furioso. Sofía, ¿qué estás diciendo? Javier, solo quiero un reparto justo. No hay razón para que seamos los únicos en dar 1.000 euros al mes. ¿1.000 euros? ¿Dais 1.000 euros al mes? Javier estaba estupefacto, como si lo oyera por primera vez. No lo sabía, Javier. Llevamos 2 años dando 1.000 euros al mes para los gastos de mamá. Elena intervino, nerviosa. La verdad, dais tanto. Elena, ¿no lo sabías? Eres tú quien tiene la tarjeta y el dinero de mamá, ¿no? De repente, mi suegra gritó, «Basta ya, dejadlo». Mamá, ¿por qué? Sofía, ¿quieres destrozar a esta familia? Mamá, solo quiero que sea justo. Es obligación del hijo menor cuidar de su madre. No podía creerlo. ¿Obligación del menor? ¿Y qué pasa con el primogénito? Mamá, ¿por qué solo tiene que pagar el menor? Todos somos hijos por igual. Sofía. Javier me señaló con el dedo. ¿Le estás contestando a mamá? ¿Eres realmente la nuera de esta casa? Javier. No le estoy contestando. Solo digo lo que es justo y lógico. Elena se metió. Sofía, algo te pasa. Antes no eras así. Elena, es que antes no lo sabía. No sabía que esto era tan injusto. ¿Injusto? No sabes cuánto cuidamos de mamá. Cuidar. Pero si solo dais 200 euros al mes. Al decir eso, el silencio volvió a reinar en el salón. Elena se puso pálida. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo Mateo, que solo dais 200 euros. Mi suegra se volvió hacia Mateo y le gritó. Mateo, ¿por qué has dicho eso? Mateo, sudando, no sabía qué decir. Al ver eso, estuve segura de que ocultaban un gran secreto y que hacían todo lo posible por protegerlo. Mamá, por favor, diga quién da dinero y cuánto. Sofía, eso no es asunto tuyo. Sí lo es. Quiero saber si nos están tomando por tontos mientras soltamos dinero todos los meses. Javier se enfadó aún más. Tontos. ¿Crees que estás sobornando a nuestra madre? Entonces, ¿cómo lo llama usted, Javier? ¿Es normal que nosotros lo paguemos todo? Ya te he dicho que nuestra forma de ayudar es diferente. ¿Qué otra forma? ¿Dar 200 euros? ¿Es esa la otra forma? De repente, Elena se levantó y cogió su bolso. Cariño, vámonos. No quiero seguir escuchando estas tonterías. Janice, mamá, disculpad. Sofía os ha arruinado la noche. No podía creerlo. Ellos tenían la culpa, pero me hacían parecer la mala. Elena, no estoy haciendo nada malo, solo quiero un sistema justo. ¿Justo? ¿Qué entiendes tú por justo? Un reparto equitativo basado en la capacidad de cada uno. Javier sonrió con desdén. ¿Capacidad? ¿Crees que ganamos más que vosotros? Pues si ganáis más, deberíais dar más. Sofía, volvió a gritar mi suegra, eres una mala mujer. Desde que te casaste, estás destrozando a esta familia. En ese momento, me di cuenta de que, por muy lógica o razonable que fuera mi explicación, siempre sería la mala nuera que destroza la familia. Cuando la pareja se fue, no pude olvidar las últimas palabras de mi suegra antes de echarme. Sofía, si vuelves a hablar así, no vuelvas a poner un pie en mi casa. ¿Entendido? De camino a casa, mi decisión estaba tomada. Tenía que usar otros medios. Estaba segura de que aquí se ocultaba un gran secreto y necesitaba descubrirlo para salvar a mi familia. Cuando llegué a casa después de que mi suegra me echara, me sentía hundida. Mateo no paraba de disculparse, y yo no sabía cómo íbamos a salir de esta. Pero aún nos esperaba un problema mayor. A la mañana siguiente, mientras Mateo se preparaba para ir a trabajar, llegó otro mensaje a su teléfono de un banco. Aviso de renovación de préstamo. Cariño, ¿qué es esto? ¿Tenemos otra deuda? Vi cómo Mateo palidecía. Lo siento. Siempre pidiendo perdón. ¿Cuánto debemos en realidad? Fue entonces cuando lo confesó todo.
Además de las aplicaciones de préstamos online, también teníamos una deuda con el banco y varias tarjetas de crédito hasta el límite. En total, unos 50.000 euros. ¿Qué? Me senté de golpe, sorprendida. 50.000 euros. Es más que la hipoteca de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo de que te preocuparas. ¿Preocuparme? Ahora estamos en bancarrota. Mateo lloraba mientras pedía perdón, pero sus palabras ya no me afectaban. No podía concebir que, sin darme cuenta, las finanzas de nuestra familia estuvieran destrozadas. ¿Cuánto pagamos de intereses al mes? Unos 800 euros. 800 euros. Eso es más de lo que ganamos. Ahora entendía por qué Mateo le tenía tanto miedo a su madre y por qué no quería hablar de dinero. La situación se nos había ido de las manos. Ese día no pude concentrarme en el trabajo. Solo tenía números en la cabeza. Los 30.000 euros que le habíamos dado a mi suegra. Los 50.000 euros de deuda de Mateo. En esta situación era imposible seguir dando 1.000 euros al mes. Durante la comida, volví a llamar a Miguel. Miguel, tengo un problema muy gordo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nuestra deuda ha llegado a los 50.000 euros por mantener a mi suegra. ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar? Solo por ayudar a tus padres llegar a esa deuda. Por eso estoy hecha un lío. Sofía, algo va mal ahí. Si fuera una ayuda normal, es imposible llegar a esa cantidad. Miguel tenía razón. Estaba segura de que había un engaño mucho mayor. Al llegar a casa, hablé seriamente con Mateo. Cariño, seamos sinceros. ¿Crees que todo nuestro dinero ha ido realmente a tu madre? No lo sé. ¿No lo sabes? Eres tú quien se lo daba a Elena. Porque ella decía que gestionaba el dinero. Pensé que si Elena lo controlaba todo, no había forma de saber a dónde había ido el dinero. ¿No te enseñaba recibos o alguna lista? No. Somos familia, así que no se lo pedí. ¿Familia? Nos estábamos hundiendo en deudas. Esa noche, lo juré. No iba a ser una víctima. Sacaría la verdad a la luz. Al día siguiente, comencé mi investigación. Mateo tenía un amigo, Marcos, que era agente inmobiliario y trabajaba cerca de la casa de mi suegra, así que lo llamé. Marcos, necesito un favor. ¿Qué pasa? ¿Podrías comprobar el estado de la casa de mi suegra? Claro, dame la dirección. Unos días después, Marcos me dio una noticia sorprendente. Sofía, ¿sabías que la casa de tu suegra ya está a nombre de otra persona? ¿Qué? ¿A nombre de otra persona? Sí, el año pasado se cambió la titularidad. Y no solo eso, está hipotecada en el banco. Me quedé helada. Pensaba que la casa seguía siendo de mi suegra. ¿A nombre de quién está? A nombre de tu cuñado. Javier, la casa de mi suegra estaba a nombre de mi cuñado. Esa noche le pregunté a Mateo. Cariño, ¿sabías que la casa de tu madre está a nombre de tu hermano? Sí. Se la traspasó. ¿Traspasó? ¿Pero por qué está hipotecada? Mateo se puso nervioso y tuve el presentimiento de que ocultaba un secreto aún mayor. Cariño, por favor, dime la verdad. ¿Tu madre recibió dinero por la hipoteca de la casa? No, fue mi hermano quien lo cogió. Todo quedó claro. Javier había transferido en secreto la titularidad de la casa a su nombre y la había hipotecado para conseguir una gran cantidad de dinero. Eso significaba que el dinero de la hipoteca no había ido a parar a mi suegra. Lo usó para su negocio, dijo. ¿Negocio? ¿Tu madre lo sabía? ¿Estuvo de acuerdo? Mateo no respondió. Solo por su reacción supe la respuesta. Ya tenía el cuadro completo. Javier se había quedado con el valor de la casa de su madre, mientras que a nosotros nos obligaban a mantenerla. Y lo más probable es que Elena también se estuviera quedando con el dinero que le dábamos, ya que ella tenía la tarjeta. Cariño, nos han utilizado. Javier nos ha engañado. Se ha quedado con los bienes de tu madre y nos ha hecho pagar sus gastos diarios. Si esto no es un engaño, ¿qué es? Parecía que Mateo también se había dado cuenta, pero en su rostro todavía se veía el miedo a cómo resolver el problema. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, enfrentarnos a ellos. Tu madre tiene que saber la verdad, pero sabía que no sería fácil. En la mente de mi suegra, yo ya estaba marcada como la mala nuera que destrozaba la familia. Esa noche tampoco pude dormir. Tenía 1.000 cosas en la cabeza. Al día siguiente ocurrió algo aún peor. Me llamó mi suegra. Sofía,
¿Qué hacías ayer cerca de mi casa? ¿A qué se refiere? Alguien te vio. Dicen que entraste en la oficina de un agente inmobiliario. Se me heló la sangre. Alguien me estaba vigilando. Mamá, la verdad es que, Sofía, eres una mala persona. ¿Estás investigando las propiedades de esta familia? Mamá, no es eso. Ven aquí ahora mismo. Tenemos que hablar. La línea se cortó y yo temblaba de miedo, pero ya había empezado. No había marcha atrás. Queridos espectadores, ¿qué opináis de la historia de Sofía? Es desgarrador, ¿verdad? Una nuera que sirve fielmente pero que solo es engañada. Ahora que Sofía lo ha descubierto todo, en el próximo capítulo tendrá lugar la gran venganza. Espero que veáis la siguiente parte. De camino a casa de mi suegra, me armé de valor. No iba a dejar que me pisotearan más. Al abrir la puerta, sentí una extraña pesadez en el ambiente. Allí estaba mi suegra con Javier y Elena. Sus miradas eran gélidas, como si fuera una criminal sorprendida en el acto. Siéntate, me ordenó mi suegra con dureza. Me senté en el sofá y me preparé para lo que viniera. Sofía, ¿has investigado el patrimonio de nuestra familia? Mamá, respóndeme, ¿qué hacías en la inmobiliaria? No podía mentir, ya que de todas formas estaba pillada. Era mejor enfrentarme a ellos. Sí, he investigado. Eres una mala mujer, gritó mi suegra. Después de casarte, te metes en nuestro patrimonio. ¿Quién te crees que eres? Mamá, solo quería saber a dónde va el dinero que damos. Javier intervino. Sofía, ¿qué estás diciendo? ¿Crees que le robamos el dinero a mamá? Yo no he dicho eso, Javier. Entonces, ¿por qué tienes que investigar? Alcé la voz. Javier, ya sé que esta casa está a su nombre y que la ha hipotecado en el banco. De repente, se hizo el silencio en el salón. Javier y Elena se miraron. ¿Y qué más da que esté a mi nombre? ¿A dónde fueron los 300.000 euros que sacó de la hipoteca? Mi suegra volvió a gritar. Sofía, ¿por qué tienes que saber eso? No es asunto tuyo. Sí que es asunto mío, mamá. Porque nosotros la alimentamos y la cuidamos mientras ellos se gastan su dinero. Elena habló. Sofía, eres una egoísta. Solo piensas en el dinero. ¿Egoísta? Nosotros nos hemos endeudado para poder dar 1.000 euros al mes. ¿Deudas? ¿Es culpa nuestra si no sabéis administrar vuestro dinero? Exploté. Elena, vosotros solo dais 200 euros. ¿Tenéis derecho a hablar así? ¿200 euros? ¿Quién dice que solo damos 200 euros? Gritó de repente Javier. Resulta que Mateo también cuenta mentiras. ¿Mentiras? Nosotros también le damos 1.000 euros a mamá al mes. Me sorprendí. ¿Estaría mintiendo Mateo? Entonces, mamá, recibe usted 2.000 euros al mes. Claro, los dos me dan 1.000, pero vi en la cara de mi suegra la duda, como si no estuviera segura de lo que decía. Mamá, ¿es eso cierto? Sí, pero su voz ya no era tan firme. Me di cuenta de que había una manipulación en marcha. Mamá, déjeme ver su libreta bancaria. ¿Qué? Quiero ver si realmente ingresan los 2.000 euros mensuales en su cuenta. Elena entró en pánico. ¿Quién eres tú para pedir la libreta de mamá? ¿Por qué se queja, Elena? Si es verdad que dan 1.000 euros, no tiene nada que temer, ¿no? Eres una mala mujer, Sofía. Mi suegra también se enfadó. ¿Quieres ver mi libreta? ¿Pero qué te crees que eres en esta familia? Pero no me rendí. Ya estaba aquí. Tenía que terminar esto. Mamá, hemos dado casi 30.000 euros. Tengo derecho a saber si se ha usado correctamente. ¿Derecho? Una nuera pidiendo derechos a su suegra. Javier se levantó y me señaló. Sofía, ¿nos estás llamando ladrones? No he dicho eso, Javier. Entonces, ¿por qué pides la libreta? Lo dije directamente. Solo quiero saber la verdad. ¿Realmente le dan 1.000 euros a mamá o se los dan a Elena? Javier palideció. Bueno, Elena es quien gestiona el dinero, así que se lo doy a ella. ¿Y Elena se lo da todo a mamá? Claro, respondió rápidamente Elena. Yo administro la asignación de mamá, ¿no? Entonces, mamá recibe 2.000 euros al mes. Sí, pero Elena tampoco estaba segura. Era evidente que ocultaban algo. Entonces, Elena, prometa delante de mamá que será transparente con el dinero que damos nosotros y el que dan ustedes. Haga una hoja de cálculo. Nosotros también la haremos. Elena y Javier se pusieron nerviosos. Sofía, no hace falta. Somos familia. Por eso mismo, familia,
Hay que ser más transparentes, ¿no? De repente, mi suegra se levantó y gritó. Basta ya. Parad esto. Sofía, ¿de verdad quieres destrozar a esta familia? ¿Qué, mamá? Quiero que te vayas, fuera de mi casa y no vuelvas. Y así me volvieron a echar, pero no me rendiría. Solo confirmaba aún más que ocultaban algo y que estaban desesperados porque mi suegra no lo supiera. De camino a casa, tomé una decisión. Tenía que recurrir a medios más legales. Esa noche, le dije a Mateo, cariño, vamos a hacer esto bien. Vamos a consultar a un abogado. Sofía, ¿de verdad tiene que llegar a esto? Son nuestra familia. ¿Familia? Si nos consideraran familia, no nos habrían hundido en deudas. Busqué en Internet y encontré un buen abogado experto en derecho de familia. Concerté una cita para el día siguiente. Estaba nerviosa al llegar al despacho del abogado Pérez. Nunca pensé que necesitaría un abogado para mi propia familia, pero ya no podía con esto sola. Le conté todo. Abogado, ¿hay alguna forma de saber a dónde fue el dinero que dimos, así como el tema de la casa? El abogado Pérez escuchó atentamente antes de responder. En primer lugar, según la ley, todos los hijos tienen la obligación de mantener a sus padres. No puede ser que solo uno cargue con todo. Eso significa que está mal que solo ustedes lo den todo. En segundo lugar, el tema de la casa es un gran problema. Un hijo transfiere la propiedad a su nombre y luego les carga la responsabilidad a ustedes. Confirmé que yo tenía razón. ¿Qué debemos hacer, abogado? Necesitan pruebas. Los recibos de sus transferencias bancarias y pruebas de cuánto da realmente la otra parte. También tenemos que obtener una copia certificada del título de propiedad de la casa del registro de la propiedad. El abogado Pérez me explicó el proceso. Señora García, en estas situaciones no hay que dejarse llevar por las emociones. Tenemos que actuar de forma formal y conforme a la ley. Al salir del despacho, me sentí aliviada. No estaba loca por sospechar de ellos. Mis conjeturas eran correctas. Al llegar a casa, se lo dije a Mateo. Cariño, dice el abogado, que tenemos razón. No tenemos la obligación de asumir toda la manutención. Y también está mal que tu hermano se haya quedado con la casa de tu madre. El rostro de Mateo reflejaba una mezcla de emociones. ¿Y ahora qué hacemos? Conseguiremos pruebas. Cogeré nuestros extractos bancarios y averiguaré cuánto gastan ellos realmente. Al día siguiente, me puse en marcha. Cogí el extracto de nuestra cuenta bancaria. Allí aparecían los 28.000 euros que habíamos transferido en 2 años. También obtuve una nota simple de la casa de mi suegra del registro de la propiedad. Vi los detalles. Era cierto que la casa estaba a nombre de Javier y tenía una carga o hipoteca desde 2023. Espera, ¿por qué estaba hipotecada? Volví al despacho de mi amigo el agente inmobiliario y le enseñé la copia. Marcos, ¿esta carga significa que pidieron un préstamo al banco usando la casa? Sí, Sofía. Y mira la cantidad, pidieron mucho dinero. ¿Cuánto? 250.000 euros al banco y otra hipoteca privada de 300.000 euros. Me quedé de piedra. Javier había usado la casa de su madre para conseguir un total de 550.000 euros. Eso significa que casi ha agotado el valor de la casa. Sí, esa casa vale ahora unos 600.000 euros. Casi ha agotado el capital. Ya tenía el cuadro completo. Javier había conseguido 550.000 euros a cambio de la casa y nos había dejado a nosotros los gastos de su madre. Al llegar a casa, le conté todo a Mateo. Cariño, tu hermano ha sacado 550.000 euros de la hipoteca de la casa de tu madre. ¿Qué? Un préstamo bancario de 250.000 euros y uno privado de 300.000. Mateo no podía hablar. No se imaginaba que su hermano hubiera cogido tanto dinero, pero estoy segura de que tu madre no sabe nada de esto. Si tu hermano no paga, el banco puede ejecutar la hipoteca y tu madre se quedará sin casa. Esa noche, tracé un plan. Mi suegra tenía que saberlo. Aunque me odiara, tenía derecho a saber la verdad. A la tarde siguiente, la llamé. Mamá, ¿podemos vernos? Tengo algo importante que decirle. Sofía, ¿qué me vas a decir ahora? Es sobre usted, mamá. Finalmente, accedió a vernos, pero sin mi cuñado y mi cuñada. Cuando llegué a la casa, hablé con cuidado. Mamá, ¿sabía que esta casa está hipotecada por 550.000 euros?
Mi suegra palideció. ¿Qué? Es imposible. Le mostré la nota simple certificada. Al verla, le temblaron las manos. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Mamá, Javier ha hipotecado su casa. Ha sacado un préstamo de 550.000 euros sin su permiso. Ella no sabía nada. Javier había cogido el dinero en secreto. Tiene que preguntarle a su hijo a dónde ha llevado tanto dinero. De repente, se abrió la puerta. Era Javier. Mamá, ¿qué pasa aquí? Al verme, su rostro se endureció. ¿Qué hace esta mujer aquí? Mi suegra, temblando, habló. Javier, ¿qué es esto? ¿Por qué está hipotecada mi casa? Javier palideció. Mamá, eso es. ¿Qué es esto? ¿Dónde están los 550.000 euros? Lo hice por el negocio, mamá. ¿Por el negocio? Sin mi permiso. De repente Javier se encaró conmigo y gritó. Sofía, ¿qué le has dicho a mamá? Solo le he dicho la verdad, Javier. Mamá tiene derecho a saber. ¿Derecho? ¿Quién eres tú para meterte en esta familia? Nosotros alimentamos a mamá mes a mes, mientras tú le robas sus bienes, así que sí me importa. Mi suegra volvió a gritar. Javier, ¿es verdad esto? Has cogido el dinero de mi casa para tu negocio. Mamá lo necesitaba. ¿Necesitabas? Y me lo ocultaste. En ese momento, vi que mi suegra también era una víctima. Su propio hijo le había robado. Mamá, no es solo eso, añadí. Mi suegra tembló de ira al mirar a su hijo mayor. Javier, ¿es verdad todo esto? Javier no pudo responder. Estaba todo al descubierto. Ese día, mi suegra y yo descubrimos toda la verdad, y supe que empezaba la batalla más dura contra Javier y Elena. Después de que mi suegra supiera la verdad, la situación cambió por completo. Javier no paraba de dar excusas, pero como teníamos las pruebas, no tenía escapatoria. Mamá, es que mi negocio se fue a pique, por eso me vi obligado. ¿Obligado? ¿Por eso hipotecaste mi casa en secreto para sacar 550.000 euros? La voz de mi suegra temblaba, una mezcla de ira y sensación de traición. Y por eso, Mateo y Sofía han tenido que pagar todos mis gastos. Mamá, nosotros también ayudamos. Ayudar. Lo que me dijiste de los 1.000 euros era todo mentira. Justo en ese momento, entró Elena. Al ver la tensión, se puso nerviosa. Mamá, ¿qué pasa? Elena, tú también lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que Javier había hipotecado mi casa? Elena no respondió. Solo por su reacción, supimos que eran cómplices. Saqué otra prueba de mi bolso. Un contrato de compra de un apartamento en una zona exclusiva de Madrid a nombre de Elena. Lo había conseguido con la ayuda de mi amigo, el agente inmobiliario. Mamá, el año pasado Elena compró un ático de lujo en el barrio de Salamanca. ¿Qué? Lo pagó al contado. El precio, 500.000 euros. La mirada de mi suegra hacia Elena se volvió aún más fría. Elena, ¿es eso cierto? Mamá, ese dinero, ¿de dónde lo sacaste? No pudo responder. Continué. Mamá, la fecha de la compra del apartamento coincide casi exactamente con el momento en que a Javier le concedieron el préstamo. Dijo que era para el negocio, pero la verdad es que compraron una propiedad para ellos. Javier se enfadó y se levantó. Sofía, ¿hasta dónde ha llegado tu intromisión? No me he entrometido, Javier. El título de propiedad y las transacciones en el registro de la propiedad son públicos. Cualquiera puede verlos si sabe buscar. Eres una mala mujer, mi suegra le gritó a Javier. Javier, ¿quién es el malo, yo o Sofía? Le robas el dinero a tu propia madre, mamá. Y usaste mi dinero para comprar un ático mientras le cargabas mi manutención a Sofía y a Mateo. Enfurecida, mi suegra se acercó a mí y me cogió la mano. Sofía, perdóname. No lo sabía. No imaginaba que estabas pasando por todo esto sola. Lloré al oír sus palabras. Por fin, después de tanto sufrimiento, soledad y maltrato, se hacía justicia. Alguien me entendía. Mamá, no pasa nada. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Elena intentó dar una excusa. Mamá, no le crea todo a Sofía. No tiene pruebas sólidas. Sin pruebas sólidas, puse todos los papeles sobre la mesa. El título de la casa, los registros de las cargas, el contrato de compraventa del ático y los extractos bancarios.
Elena no pudo hacer nada. Mi suegra se encaró con Javier y le preguntó por última vez: Javier, sé sincero, ¿cuánto me dabas realmente? Javier se quedó paralizado antes de responder: unos 200 euros. ¿200 euros? ¿No 1000? A veces le daba más cuando podía. Todo estaba claro. Solo daban una miseria, mientras agotaban los bienes de mi suegra y nos obligaban a nosotros a pagar los 1000 euros mensuales íntegros. Elena, la llamé. Usted dijo que administraba el dinero de mamá, ¿verdad? Mamá, de ese dinero, ¿cuánto le daba de los 1000 euros que yo ingresaba? Elena no respondió. Saqué otra copia que había conseguido de mi hermano, que trabaja en un banco. Ahora todo encajaba. Mamá, según los registros, de los 1000 euros que yo doy, solo se ingresan 500 en su tarjeta. La otra mitad se la queda Elena. Mi suegra siempre se quejaba de que no le llegaba el presupuesto. Resulta que solo le llegaba la mitad. Elena, ¿es eso cierto? Mamá lo usaba de vez en cuando para comprarle sus medicinas y... ¿Medicinas? ¿Pero cuánto gasto yo en el hospital? Elena y Javier no tenían escapatoria. Justo en ese momento llegó Mateo y le expliqué todo. Se le abrieron los ojos como platos. Javier, ¿cómo habéis podido hacer eso? Nos hemos ahogado en deudas. Hemos llegado a tener 50.000 euros en préstamos para poder ayudar a mamá. Y resulta que vosotros os comprabais un ático con su dinero. Javier solo agachó la cabeza. Mi suegra dictó su sentencia final. Javier, Elena, hasta mañana para devolverme el cálculo de todo lo que habéis cogido. Devolvedme la mitad de lo que dio Sofía y devolvedme los 550,000 euros más. Los intereses. Si no, os denunciaré a la policía. Nos veremos en el juzgado. Los dos palidecieron. Mamá, por favor, no lleguemos a eso. Somos familia. ¿Familia? ¿Así trata la familia a su madre? Los dos no tuvieron más remedio que irse. Me sentí liberada. Por fin mi propia suegra estaba de mi lado, pero sabía que la pareja no se daría por vencida tan fácilmente. Seguro que intentarían algo más. A la mañana siguiente, temprano, llamó mi suegra. Sofía, tenemos un gran problema. Javier y Elena se han ido. ¿Qué? Hicieron las maletas anoche y se han fugado. Me sorprendí. No pensé que llegarían a tanto. Cuando llegué a casa de mi suegra la encontré llorando. Parecía haber perdido toda esperanza. Mamá, ¿no puede contactar con ellos? No contestan al teléfono, no responden a los mensajes. Me dio pena mi suegra. El primogénito en el que tanto confiaba la había engañado por completo. Mamá, le preguntaré al abogado Pérez qué podemos hacer. Fui a ver al abogado Pérez y le expliqué lo que había pasado. Estafa y apropiación indebida. Sobre todo porque hipotecó los bienes de su madre sin su consentimiento. Se puede presentar una denuncia. Le indicó a mi suegra que presentara una denuncia formal. Al principio mi suegra dudó. Sofía, sigue siendo mi hijo. Mamá, si deja pasar esto, no aprenderán, y podría perder la casa por completo si el banco la embarga. Mi suegra decidió seguir adelante con la denuncia. Una semana después de presentar la denuncia, Mateo recibió una llamada de Javier. Suplicaba. Quería llegar a un acuerdo en el despacho del abogado. Seguramente se dieron cuenta del gran problema legal al que se enfrentaban. Cuando llegamos al despacho, la pareja parecía desaliñada y agotada. Sofía, Mateo, lo sentimos, dijo Javier con la cabeza gacha. Javier, no es a mí a quien tienes que pedir perdón, es a mamá. Mi suegra lo miró con frialdad. ¿Ahora, Javier? ¿Ahora pides perdón? Mamá, lo siento. Mi negocio se hundió de verdad. Por eso me vi obligado. Comenzó la negociación con el abogado Pérez. Tienen que devolver el dinero que cogieron ilegalmente. Ya no podemos vender la casa. La deuda es demasiado grande, dijo Javier entre sollozos. ¿Qué piensan hacer? Pagaré a plazos cada mes. Elena también lloraba. Mamá, perdónenos. Al final, firmaron un acuerdo de conciliación. Javier pagaría 1.500 euros al mes durante 3 años a mi suegra y pagaría la mitad de nuestra deuda. También tienen que devolverle inmediatamente a la señora García los 14.000 euros de la manutención que se quedaron. Javier palideció, pero firmó. Sabía que era peor si iba a la cárcel. Antes de que terminara el día, mi suegra le dijo a Javier: «Pórtate bien. No pienses que vas a ser feliz después de hacerle esto a tu propia madre».
La pareja se fue con la cabeza gacha. Una semana después, ingresaron en nuestra cuenta los 14.000 euros. Los usamos para pagar algunos de los préstamos online y las tarjetas de crédito. Poco a poco, nos fuimos recuperando. A mi suegra, la mudamos cerca de nuestra casa en Madrid para que pudiéramos cuidarla nosotros. Perdóname por todo, te he hecho sufrir. No pasa nada, mamá. Ya ha pasado. Ahora me trata como a una verdadera hija. Mi marido, Mateo, se ha vuelto más cuidadoso y responsable. A veces Javier se retrasa en los pagos, pero cada vez que lo amenazamos con una orden de detención, envía el dinero. Unos meses después, nos enteramos de que la casa de Javier había sido embargada y que tenía un montón de denuncias de otras personas por su negocio. Intentó volver con mi suegra para pedirle perdón, pero ella le dijo que ya no confiaba en él, así que ya no hay familia. Elena no volvió a aparecer. Ahora nuestra familia está bien y feliz. Mi relación con mi suegra es estupenda, y nuestras deudas van desapareciendo poco a poco. Y lo más importante, he demostrado que no me dejaré intimidar por nadie. Si lo pienso, también da miedo. Y si me hubiera rendido y lo hubiera dejado pasar, seguramente seguiríamos hundidos en deudas y sufriendo de por vida. Así que, para los que estéis pasando por algo parecido, no os rindáis. No hay secreto que no se descubra. Consultad a profesionales. Los problemas de dinero no se solucionan solo con emociones. Hay que resolverlos de acuerdo con la ley y la lógica. Y si os sentís abandonados o engañados por vuestra propia familia, armaos de valor. Todo saldrá bien. Queridos espectadores, ¿qué opináis de mi historia? Espero que os haya gustado. A veces, son nuestros propios parientes los que nos engañan por los sentimientos que tenemos hacia ellos. Es muy importante ser claros, sobre todo cuando se trata de dinero y obligaciones. No nos hagamos los ciegos y enfrentemos la realidad. Hasta aquí mi historia.